Hola a todos, espero se encuentren súper bien. Pues a continuación vamos a seguir como con la continuación de la explicación de los capítulos de Positive Discipline Tools for Teachers. El día de hoy les voy a explicar el tercer capítulo, el cual habla sobre pues la relación o pues como la generación de los vínculos. Bueno, para comenzar, pues como ya les explicaba, el tema central de este capítulo es como la importancia de poder generar un vínculo pues como con el estudiante o como el niño. Y pues como que la idea principal acá es como hacer que el niño se sienta mucho mejor, pues por medio del vínculo que se va a generar entre el docente y entre el estudiante. Y pues entender que si se quiere corregir un comportamiento es súper esencial y primordial que se debe conectar primero pues como con el niño. A continuación pues les quiero hacer como siguiente pregunta y es como si ustedes consideran que está bien como del todo a veces como llamar la atención de los niños, como de manera como muy grosera o como despectiva y no fijarse verdaderamente como en la necesidad del niño y cómo poder actuar desde manera empática o simplemente como que castigar y corregir. Sí, pues en realidad yo sí creo que está como incorrecto, por decirlo así, como que no es lo esperado, porque en realidad yo le vería más por el lado de que los adultos son el ejemplo, entonces pues si obviamente lo corrigen así como pues grosero o con castigo físico, ese es el ejemplo con el que ellos van a crecer y se va a ver reflejado más adelante pues en su desarrollo y en la forma en la que se relacionan. Sí, pues yo creo que además de lo que dice Sofía, también hay algo muy importante y es que yo considero, ¿no? Y por lo que pues he aprendido, tanto en la universidad como en mi trabajo, los niños no, en realidad no aprenden a gritos, o sea, no te van a coger la lección o el aprendizaje que tú quieres dar, no lo van a coger a gritos porque lo que van a generar ahí es una respuesta de miedo y van a, tal vez en ese momento te van a hacer caso por miedo, por evitar, hey, me están gritando, no sé, me van a pegar, pero por miedo, pero el aprendizaje para generalizarlo en otro escenario similar no va a existir, no va a haber un aprendizaje porque no entendió qué hay antes, qué tengo que hacer con esta dificultad, ahora qué hago, sino simplemente actuó en defensa o en reacción al grito. Entonces realmente el cerebro se limita mucho y no, pues no hay aprendizaje. Entonces no lo considero correcto. Sí, yo opino lo mismo que mis dos compañeras. Puede que el niño reaccione así por cómo el adulto se comporta, como agresivamente o tratándolo mal o algo así, pero no en realidad porque lo esté aprendiendo, que es lo que dice Ana. Entonces, pues sí, yo siento que está mal. O sea, hay que tratar de enseñar con amor y con mucha paciencia. Sí, muchas gracias por sus respuestas y quiero retomar algo muy importante que pues como connotó Ana María y es el hecho de como que el hecho de que como que tú regañes a un niño de manera grosera, que lo grites literalmente, hace todo lo contrario, es que el niño literalmente te coja miedo y aversividad y que pues siento que está muy mal porque el niño no va a aprender de ti, sino que todo lo contrario te va a ver ya como una figura, no una figura como de apoyo o de vínculo seguro, sino todo lo contrario, o sea, te va a tener miedo. Y en este caso, pues como que es muy importante que los docentes como que traten de no cometer este tipo de errores, porque eso lo que hace es como que literalmente los niños no aprendan por el simple hecho de que ahora le tienen miedo a su propio docente, lo cual hace o genera que muchos niños más adelante no puedan tener como la habilidad o como la capacidad como de entender o aprender en su materia, pues debido a que le cogieron aversividad o miedo al mismísimo docente. O sea, es como si tú le tienes miedo a tu profesor, pues por obvias razones pueda que no vayas a aprender como de esa materia o como en general de diferentes actividades, porque realmente le tienes miedo a la persona que te está como dictando como frente a ese tema. Para continuar, pues como que es muy importante renombrar como que, pues como ya lo comentaba, que pues la base del aprendizaje en la base del aprendizaje es muy importante como la conexión emocional, pues ya que hace que pues los niños lleguen a hacer las cosas que hacen, pero de una manera muchísimo mejor, pues porque el estado de ánimo se encuentra de manera regulada y pues hacen las acciones que están haciendo, pues como con capacidades mejoradas, o sea, no le están haciendo como de mala gana, ya que se encuentra un vínculo, una conexión emocional, lo que hace que los niños no hagan las cosas como de manera negativa o como sin ganas, quizás. Como ya lo comentaba también, pues que la disciplina y conectándolo de pronto como con lo que hemos hablado en los anteriores capítulos, es como lo que yo les decía, o sea, un docente no se debe comportar como un coronel. Obviamente sí debe tener autoridad, pero no se debe comportar como un coronel. Sí debe haber disciplina, pero pues la disciplina no necesariamente se tiene que relacionar como a regaños o a correcciones súper perfeccionistas, sino más bien se tiene que generar, como lo que ya les decía, es la conexión de un vínculo con el estudiante. Esto llega a ser pues como bastante importante
ya como que hace que la formación entre docente y estudiante se genere como de una manera muchísimo más práctica y entender pues que si también llega a haber conexión, el niño puede generar muchísimo más aprendizaje. Bueno, en el capítulo se comentaban como ciertas herramientas que pueden llegar a funcionar en este tipo de situaciones donde queremos como generar un vínculo como con los niños o con los estudiantes. Entonces, a continuación, pues voy a explicar cada una. La primera herramienta es como el saludo en la puerta. Pues básicamente es importante como que cuando el estudiante llegue como a la institución, al jardín, colegio, etcétera, etcétera, se le debe saludar como al niño o al estudiante por medio de su nombre, ya que pues esto genera como cercanía y confianza con el niño como tal, ¿sabes? Y pues aparte que también lo estás reconociendo como pues un ser humano y como pues como sin ningún tipo de apodo y de pronto eso también llega a funcionar como en actividades como en las cuales algunos niños como llegan a notar de pronto preferencias en diferentes como apodos, como de pronto yo ponerle un apodo a un niño y otro compañero, ya que yo le estoy poniendo como un apodo cariñoso a su compañero para él, ¿no? Puede llegar a generar que ese vínculo como que se deteriore. Entonces es importante ser como un poquito equitativos como con todos y llamarlos a todos por su nombre, porque los estamos reconociendo tal cual como son, como personas por su nombre tal cual. Esto, por muy absurdo de pronto que llegue a sonar como de pronto como incoherente quizás, hace que también el enfoque de la clase mejore, porque desde que el estudiante llega, sabe que el profesor o el docente lo está teniendo en cuenta desde que entra, porque lo saludó por su nombre completo y lo está haciendo partícipe como de la actividad que va a generar el docente. Entonces hace que el enfoque del niño de pronto se genere como de cierta manera como una atención más focalizada a lo que el docente quiere explicar. Esto no solo se tiene que ir como una cortesía o como post o educación por parte del docente, sino que también es una estrategia educativa en la cual, como les comentaba, pues se genera que el niño se sienta como muchísimo más cómodo y pueda llegar a entender como muchísimos más conceptos por el medio de sentirse perteneciente como al aula o bueno, en general como al contexto educativo al cual el docente lo está haciendo partícipe. La segunda herramienta tenemos como el tiempo especial, que pues acá hacemos como una referencia en quizás es que yo sé que es muy difícil que de pronto un docente como con tantos alumnos en una aula de clase, obviamente se le va a dificultar cómo poder generar atención individual a estudiante por estudiante, pues porque en algunos colegios se llegan a presentar muchísimos estudiantes en en una sola aula de clase. Pero sí es bueno tratar que el docente genere como espacios individuales en los cuales pueda tratar como de dialogar y conocer las dificultades o simplemente conocer como el mundo, porque realmente todos los niños se comportan como un mundo diferente, pues de cada niño. Y mayormente se explicaba en el capítulo que es importante tener este tipo de espacios individuales, como con los estudiantes a los cuales se les pone la etiqueta como estudiantes difíciles, porque estos estudiantes en esos espacios individuales, como los comentábamos ya en en el otro capítulo pasado que expliqué, es como el hecho de que cuando los hacemos partícipes, muchas conductas negativas o conductas problemas llegan a cambiar porque estamos haciendo partícipe al niño como de actividades y no lo estamos rechazando y se está sintiendo perteneciente a un grupo. Entonces, pues como este acto llega a ser que la relación se estable como durante toda la semana. El simple hecho de que tú, por ejemplo, hagas partícipe a un niño hoy, dialogues con él a solas, como que sientas esa confianza como y el apoyo del docente, puede generar que la relación de docente-estudiante pueda mantenerse un poco más estable a lo largo de una semana académica. Como tercera herramienta tenemos como la validación y escucha, que siento que es algo que hemos trabajado como a lo largo de los diferentes capítulos, pues es importante entender y validar las emociones de los estudiantes y hacer comentarios frente a esto. Obviamente hay conductas en los estudiantes que no se deben justificar porque llegan a ser negativas, groseras, que pues realmente no aportan como nada al aula de clase, como a los compañeros, pero pues obviamente sí es necesario como infundir en por qué se está generando esa conducta con el estudiante y de esta manera también se puede llegar a establecer conexión, porque el estudiante se siente cómodo con el docente para comentarle por qué está haciendo lo que está haciendo y entonces el niño se va a sentir como, entre comillas, en una relación de confianza en la cual le puede comentar al docente, pues de pronto por la situación por la que está pasando y por qué se está generando esa conducta problema. Entonces es importante que se valide cualquier tipo de emoción, sea negativa o positiva, y hacerle entender al niño que se puede regular esa emoción y darle a entender por qué se da esa emoción. Bueno, a continuación también el libro explicaba sobre la ciencia de pedir en lugar de mandar. Entonces es muy importante que el docente en contextos educativos
debe dejar de actuar como pues coronel, como ya lo comentaba, y debe sustituir las órdenes por preguntas. Entonces, en un ejemplo, en vez de decirle al niño, siéntate en un tono súper grosero o muy autoritario o gritándolo, se le debe decir como, ¿cuál es nuestro plan para empezar? Entonces, por ejemplo, muchos niños al escuchar de pronto como esta frase, ya de pronto se llegan como a acomodar en su puesto porque se le está diciendo que ya va a empezar la clase. O, por ejemplo, también se le puede decir como, ¿me podrías recordar dónde queda tu puesto, por favor? Y entonces es una manera de hacer partícipe al niño de la actividad sin necesidad de que el niño se vea obligado como a sentarse desde una manera muy autoritaria o grosera. Y es importante que este tipo de cuestiones se deben guiar siempre por medio de preguntas. O sea, las preguntas con los niños funcionan muchísimo mejor a las órdenes. O sea, en vez de ordenar al niño y actuar de manera grosera nosotros como figura adulta o docentes, es muchísimo mejor actuar desde el cuestionamiento. Entonces, como les decía, en vez de decir al niño que se siente de manera grotesca, se le pueden hacer estrategias o hasta de pronto de juego. Por ejemplo, no sé, decirle a los niños que en todos los sillas de ellos en el aula de clase son como naves espaciales. Entonces, decirle, ¿cómo me puedes mostrar dónde va tu nave espacial? Y entonces el niño se va a sentar y lo va a dar de una manera como muchísimo más dinámica, sin la necesidad de que se sienta obligado, regañado y de cierta manera sienta que el docente está siendo como grosero o muy autoritario con él. Bueno, ya para la conclusión, pues se trata como de entender que pues la disciplina no se trata como en general como de controlar a los niños, sino más bien como de conectar con ellos. Cuando un niño se siente escuchado, comprendido y valorado, es más probable que pues como que coopere de manera significativa frente a las actividades que se tienen propuestas dentro del aula de clases, ya que no se ve forzado a hacer cosas de manera como obligada, como de actitud negativa y pues en parte como que muchas veces sí pasa que como que lo que nosotros reflejamos como adultos o como docentes, muchas veces los niños también los llegan a hacer, a generar ese comportamiento, ya que los niños son como esponjas que realmente llegan a absorber como todo lo que ven alrededor. Y pues por eso, más allá como de corregir las conductas, también es como fundamental, como lo que les decía, como construir el vínculo siempre basado como en la empatía, que siento que pues es como algo que sabemos que todos los psicólogos deberíamos tener. Y recordando también que pues es importante que antes de enseñar o corregir, pues se debe conectar con el estudiante. Entonces, como ya conectándolo de pronto con los capítulos anteriores, es como el simple hecho de como ver siempre lo que hay debajo del iceberg. Como lo comentaba de pronto Ana María, que siempre también como que lo toma en los ejemplos, es como muchas veces vemos solo la punta, pero no vemos realmente lo que está sucediendo debajo. Y entonces, o sea, imagínense un niño que viene de pronto, quizás desde su casa, ya como con muchos problemas, conductas, problemas familiares, etcétera, etcétera, y nosotros como docentes o como adultos llegar como a discriminarlo, a regañarlo en el aula de clase, hace como que el niño verdaderamente no se sienta cómodo y no se sienta seguro en ningún lado, porque realmente en su casa también está teniendo dificultades como para tener que llegar a un lugar donde se supone que tiene que ser un entorno amable, amigable y como de aprendizaje seguro, y como que el docente se comporte como que de esta manera, así como que todo lo contrario, que el niño se sienta inseguro y como ya lo comentaba de pronto Ana María ahorita en su ejemplo también, como que el estudiante coja aversividad frente al docente. Y pues nada, esto era como por todo por este capítulo. Y pues a continuación, para la actividad, voy a proyectarles como un Kahoot, en el cual pues sean partícipes desde 10 preguntas y pues para ver cómo quedó como un poco claro el tema. Bueno, como primera pregunta está, ¿qué implica realmente la frase? Los niños hacen mejor cuando se sienten mejor. Muy bien, que el bienestar emocional influye en la conducta y el aprendizaje. La segunda pregunta es, ¿cuál es la función principal del vínculo en el aula? Muy bien, facilita la disposición del estudiante hacia el aprendizaje. La tercera es porque el saludo en la puerta es una herramienta pedagógica. Muy bien, porque fortalece la relación y predispone positivamente al estudiante. ¿Qué efecto tiene el tiempo especial en estudiantes con conductas difíciles? Muy bien, cambia la percepción del vínculo con el docente. ¿Cuál es la diferencia clave entre validar y justificar una conducta? Muy bien, validar reconoce la emoción sin aprobar la conducta. ¿Qué ocurre a nivel conductual cuando un estudiante se siente comprendido? Muy bien, mejora la disposición a cooperar y a autorregularse. ¿Cuál es el propósito de usar preguntas en lugar de órdenes? Activar el pensamiento y la participación del estudiante.
¿Qué respuesta es más coherente con la disciplina positiva ante un mal comportamiento? Muy bien, conectar emocionalmente antes de intervenir, porque las órdenes directas pueden generar resistencia. Muy bien, porque limitan la autonomía y generan reacción defensiva por parte del estudiante. Y por último, ¿qué transformación propone el enfoque del capítulo? Muy bien, de imposición a conexión y guía reflexiva. Muy bien, de primeras quedó Ana, de segunda Ada y tercera Sofi. Y pues bueno, ya para finalizar, como quiero hacer una conclusión pequeña y una pregunta a ustedes, y es como, bueno, pues como ya entendimos en el capítulo, como que de verdad lo que especifica y aborda este capítulo generalmente es como los docentes deben generar verdaderamente un vínculo con el estudiante y cómo esto, ¿verdad?, puede ayudar y generar muchísimas estrategias para que en el aula de clases se puedan generar como verdaderamente aprendizajes correctos sin necesidad de que el salón o los compañeros o el docente se convierta como en un entorno aversivo para el niño. Y les quería preguntar, aparte de como todo lo que ya comenté y como lo que vimos en el juego, como qué estrategias ustedes propondrían para poder tener como un entorno saludable en una aula de clase y como para poder generar vínculo el docente con el estudiante. Bueno, Dale, Ana. pues pues a simple vista parece una boda, pero en realidad es algo muy importante y es algo que tú nombrabas, pero yo lo generalizo no solo a la hora como de abrir la puerta, sino todo el tiempo, y es el uso del nombre. El uso del nombre en cada momento, en cada instrucción, o sea, suena a una boda, pero según mi experiencia, la verdad cambia un montón, porque pasa de ser, no sé, tal vez una instrucción muy general a la profesora me está hablando directamente a mí, me está poniendo atención a mí y me quiere como, o sea, me está haciendo algo a mí, entonces eso mejora mucho la disposición. También el hecho de estar cuando, o sea, identificar primero como situaciones difíciles para el niño, ya sea lo más pequeño, no sé, una frustración porque se me cayó el juguete, o frustración porque no puedo colorear, o rabia porque me quitaron el juguete. Identificar qué momentos están como generando emociones negativas al niño y acudir ahí. Creo que no hay cosa que construya más un vínculo o como sentimiento como de protección, cercanía, que encontrar como unos brazos abiertos o realmente como una buena disposición o sea, cuando yo tengo un mal momento. Entonces, en un niño pues que está en plena etapa de desarrollo pues de apegos y de vínculos en su contexto educativo, es muy importante como que las profesoras identifiquen realmente cuando están pasando por un mal momento y sepan actuar pues de una manera muy cercana. Y ya. Gracias, Ana, muy bien. Y de pronto retomando un poco lo que decía Ana, es como lo del nombre, sabes que en serio es muy importante. O sea, yo creo que a nosotros, como estudiantes de pronto universitarios, no nos gustaría de pronto como que un profesor en una aula nos dijera como estudiante, o sea, como que no nos dijera el nombre. Yo siento que el simple hecho de que nos diga el nombre de nosotros reconoce que el profesor nos conoce literalmente y que nos está haciendo partícipes como de la actividad que le está presentando, a comparación de que literalmente no se sepa ni siquiera mi nombre. Eso ya deja muchísimo que decir de pronto como de un docente. No sé, Sofi. Pues la verdad sí me hace que está demasiado completo como todas las estrategias que han dicho y las que dijo Ana. Pues así que si me ocurre algo diferente, siento que es muy importante cuando ellos quieren hablar, como dejarlos expresarse. Entonces, como en lo posible no intentar como callarlos, por decirlo así, sino de pronto si no es el momento, pues decirle como, bueno, vamos a hacer turnos para hablar, asignarles números o frutas o no sé, algo así, pero dejarlos expresar y que también pues puedan dar su opinión. Ok, sí, eso es muy cierto. Por ejemplo, no sé, a mí a veces me pasa como que en el trabajo, como que literalmente también como que a veces trato de explicar, es como que hay un turno para todo. O sea, que todos pueden hablar, pero pues desde la necesidad de que tiene que haber respeto y como que si tú quieres hablar, tienes que alzar la mano. O como literalmente mencionar como, profe, quiero decir tal cosa, pero no desde como de un punto de pronto tan desorganizado, sino enseñarles que sí pueden hablar, pero todo como desde el respeto y como entendiendo también que hay límites como entre docente y estudiante. Gracias, Sofi. Y por último, Ada. Bueno, pues, o sea, lo hablo como más desde estrategias que he visto como por internet de profesores y cosas así. Digamos, se me hace muy bonito cuando los profesores se toman el espacio como de que los estudiantes expresen lo que decía Sofi, como escribir cómo se han sentido con la clase o qué están, por lo que están pasando y cosas así, para que ellos también entiendan que tienen una persona que es capaz de escucharlos, de estar para ellos y no solo como una figura como autoridad para dar clases, sino también un ser humano, literalmente, una persona que es capaz de escucharte y de entenderte. Y otro que me parece muy chévere, a lo que tú decías de, digamos, eso, como decir, como, ay, siéntate, es como, he visto como estrategias que usan a veces los profes como de cantar una canción.
y todos los estudiantes ya saben que se tienen que sentar o tienen que hacer silencio. Entonces se vuelve una parte muy ameno, o sea, el ambiente no es como, ay, qué mamera, me toca sentarme porque me grito, sino, ay, me siento porque la canción, me siento listo. Entonces se me hace que esas estrategias funcionan muy bien y son muy bonitas. Y sí, y como ya redondeando lo que tú decías, ¿sabes? Como pedagogía, como saber verdaderamente actuar frente a niños sin comportarme verdaderamente como un adulto de pronto por encima de los niños de figura autoritaria, sino que también verdaderamente yo ponerme como la compostura de los niños y entender que son niños, que yo también pasé por esa etapa y que verdaderamente a mí no me gustaba que me regañaban, que me gritaran y que verdaderamente, como tú lo comentas, muchas cosas con los niños funcionan desde la práctica del juego. Y pues nada, muchísimas gracias por participar y pues eso era todo. Gracias. Bueno, buenas noches. Vamos a continuar con el libro de Neuropsicología Infantil por Natalia Fregeman y Nora Lañano. Entonces, bueno, para iniciar esta tercera sesión, me gustaría preguntarles, ¿creen que para evaluar psicológicamente un niño basta con aplicarle alguna prueba o un test? Pues yo siento que no, o sea, con un test no solo como que realmente no se pueden como pronto evaluar a un niño, pues más viéndolo también como desde la parte cualitativa, quizás como que acaso está bien solo como la parte cuantitativa de pronto frente a la generación de un test, pero siento que también es muy importante reconocer la historia del niño, como los antecedentes, como toda la historia de vida que ha tenido el niño, como para que realmente sepamos por qué el porqué de su comportamiento, o sea, como que muchas veces no todo se puede resumir como a pruebas, 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 sino estamos verdaderamente como empatizando y como conociendo la historia del niño. Listo, gracias, Sebas. Pues no sé si Ada y Ana están de acuerdo, pueden mandar un pulgar arriba. Ok, listo. Bueno, entonces, para contestar esta pregunta y pues para mirar más el tema, de lo que vamos a hablar en esta tercera sesión es sobre la evaluación neuropsicológica en niños. Pero entonces, lo vamos a hacer juntos mediante un caso. El caso es de Mateo, es un niño de 7 años que es llevado a consulta porque presenta dificultades en el colegio. Se distrae con facilidad, no termina las tareas y su rendimiento académico no es el esperado para su edad. Entonces, bueno, aquí me gustaría saber, Ada, ¿qué piensas? Si con esta información ya podríamos evaluarlo completamente. No. O sea, yo siento que, pues sí, o sea, hay información como que se distrae y su rendimiento académico, pero toca ver más allá. O sea, como el por qué se está distrayendo, por qué ha bajado su rendimiento académico. Si antes era así su rendimiento o bajó después de alguna situación o algo así. También el contexto, o sea, que vive en su casa, que tiene muchas cosas. O sea, siento que faltan muchas cosas para poder evaluarlo. Bueno, gracias, Ada. Así es. El proceso de evaluación es un proceso compuesto. Es decir, que pues normalmente, o pues no sé si a ustedes les pasaba, pues tal vez antes de estudiar psicología, como que uno pensaba que todo giraba en torno a las pruebas y a los test, como a los puntajes, pero en realidad no. Entonces, aquí se ve, digamos, la autora habla mucho sobre que no se basa solo en esto, sino que es una evaluación integral. Integral quiere decir pues que tiene muchos compuestos y categorías. Ella nombra 4 principales, que son las que vamos a ver hoy. Entonces, bueno, continuando con el caso, que Mateo nació prematuro y en la historia dice que él empezó a hablar más tarde de lo esperado. Entonces, pues, Ana, me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que esta información es importante? Bueno, la verdad está muy difícil. Lo de nació prematuro, no sabría, siendo honesta. Pero lo de empezó a hablar más tarde, pues pueden haber varios factores como que pueden interferir en eso, como tal vez algo social, pues obviamente en términos de contexto, pero pues ya algo neuro, que pues supongo que es lo que debemos hacer, pues no sé si podemos llegar a hablar como de un déficit o algo así. Está muy difícil la pregunta, Sofía. No te preocupes, es totalmente entendible. Si uno dice como, bueno, no entiendo en qué puede influir, sin embargo, pues siento que como hasta el momento estamos evaluando, pues estamos mirando como qué tipo de información queremos tener. Entonces, esta información hace parte de la primera categoría, la historia del desarrollo. Entonces, en esta categoría, ¿qué buscamos como, qué información buscamos tener? Entonces, lo que incluye todo el proceso del niño desde la gestación, el nacimiento y su crecimiento. Por ejemplo, pues si nació prematuro, si nació por cesárea, si nació un parto natural, si hubo complicaciones en el embarazo. Y en su crecimiento se refiere a en qué momentos el niño ha adquirido lenguaje, ha adquirido aprendizaje pues motriz y aprendizaje en general. Esto porque es importante, porque se ha comprobado que muchas veces el desarrollo temprano puede influir en las dificultades actuales. Entonces, la historia como que acompaña la actualidad. Por eso es que es importante tener la información de esta categoría. Entonces, ya continuando con el caso, estando en consulta, nosotros como psicólogos observamos que Mateo muestra dificultades para mantener la atención. Esto se evidencia en que se levanta con mucha frecuencia del puesto y le cuesta seguir instrucciones. Entonces, Sebas, te quiero preguntar, ¿tú qué crees que estamos evaluando aquí?
como muy específico de pronto para mi parecer, como lo dice literalmente el texto, estamos de pronto como quizás evaluando como la atención como de Mateo, o como quizás de pronto como él se comporta como en espacios de pronto educativos, como en el colegio, porque pues dice que se levanta con frecuencia como de su puesto y le cuesta seguir instrucciones, entonces quizás queremos como evaluar cómo se está comportando él en el aula de clase, pues para poder llegar como a una conclusión. ¿Listo? Ujú, gracias, Sebas. Bueno, entonces con esto pasamos a la segunda categoría, que es la observación. En este caso, pues específico de lo que decía la información, es observación clínica porque pues es en el momento de la consulta. Sin embargo, también se puede hacer observación en el colegio, observación en la casa. Entonces, pues esta segunda categoría consiste en ver directamente cómo se comporta el niño. Ya uno como pues el psicólogo, pues uno decide como en qué entornos es importante tener esta observación. Se puede hacer mediante autorregistros o mediante pues como un tercero, digamos, en la escuela se puede capacitar a la profesora para que llene un registro y pues saber cómo se comporta mediante la observación en estos espacios. Entonces, bueno, ¿esto en qué nos ayuda esta categoría? Y es que permite evaluar pues, su atención, su conducta y cómo responde a las situaciones en tiempo real. Bueno, ya siguiendo con el caso, entonces después se le aplican pruebas estandarizadas y se encuentra que Mateo efectivamente presenta dificultades en procesos de atención. Bueno, en esta parte del caso, pues como lo mencionamos al inicio de la sesión, no es solamente el puntaje, sino que tiene que ser compuesto. Entonces, bueno, aquí pasamos a la tercera categoría, que sería la aplicación de pruebas o test. Entonces, estas son herramientas que nos permiten evaluar de forma más precisa y objetiva, son datos objetivos, funciones específicas del cerebro, como por ejemplo la atención, la memoria o el lenguaje, que pues son muy importantes para este caso de Mateo o casos educativos. Como lo decía anteriormente, pues sí nos aporta unos datos importantes, pero deben ser complementados. Es súper importante. ¿Por qué? Porque pues la autora comentaba que esos datos muestran rendimiento del niño en el momento. Entonces, pues es importante como mirar holísticamente, integralmente, como todo lo que compone el niño. Bueno, entonces, ¿qué más dice el caso? Después se encuentra que en el entorno familiar, Mateo tiene poca supervisión en sus actividades académicas y no ha consolidado hábitos de estudio. Entonces, bueno, aquí sí me gustaría preguntarle a los tres, en el orden que quieran contestar, con esta nueva información, ¿cambia algo la forma en la que entendemos el caso de Mateo? ¿O cómo lo están entendiendo? Yo creería que sí, de pronto como desde el punto como de un docente, como de pronto como que no tiene como la otra parte de la historia donde se entiende que realmente Mateo en la casa no está recibiendo apoyo para hacer las actividades que se le dejan en el colegio y pues que realmente no se le están estableciendo como hábitos de estudio como te tienes que sentar a hacer tareas hasta ahora o hasta ahora o tienes que hacer esto, como que para un docente que de pronto no sepa esto, ignorantemente puede decir que el niño se comporta así porque sí, y es muy importante saber el otro lado de la historia, entonces siento que en este caso obviamente sí cambia la forma de entender como el comportamiento o el caso de Mateo, porque yo como de pronto ya como docente o como adulto entiendo que pues realmente no es porque el niño se quiera comportar así ya, sino porque realmente en la casa no está teniendo la verdadera ayuda para poder generar como pues la generación de las actividades. Y pues ustedes saben que muchas veces los niños son el reflejo de lo que, de cómo se comportan en el hogar. Entonces, pues si un padre, una madre o un acompañante no está generando como ese esfuerzo por enseñarle a Mateo que tiene que sentarse a hacer las actividades académicas, no le está enseñando cómo debe hacerlas, pues obviamente Mateo va a hacer lo mismo en el colegio. Sí, yo siento que pues también cambia algo y yo siento que es muy importante, digamos, en los niños establecer rutinas, porque esto les ayuda mucho, muchísimo en eso. Entonces, y más si es en algo como el estudio, también tiene que seguir ciertas rutinas de, bueno, primero llego, me cambio como algo y en 10 minutos me pongo a hacer la tarea. Y pues también obviamente si es un niño muy chiquito, pues va a necesitar ayuda de sus padres y cosas así, que también los padres estén dispuestos a ayudarle. Entonces, como decía Sebas, a veces, digamos así como los profesores solo piensan que es como desjuiciado necio y no se dan cuenta la otra cara de la moneda. Pues siento que acá también cambia algo muy importante, sumándole a lo que dicen mis compañeros, y pues es también cómo ampliar la manera de intervención, porque acá pues ya teniendo el contexto, ya sabemos que no es solo como intervenir directamente con el niño, sino pues también considerar una psicoeducación pues con padres o bueno, con el contexto que sea del niño, y ya si es el caso, pues ya una terapia familiar directa. Sí, gracias, Ana. Sebas, ¿quieres decir algo? Y realmente como de pronto también viéndolo como conectándolo un poco como desde la lectura mía, es como lo que decíamos, como esa parte del iceberg que muchas personas no llegan a ver a veces, como que hay profesores de verdad que solo se encargan en juzgar y no necesariamente no ven realmente todo lo que ocurre detrás de eso. Y es como no es que el niño no quiera hacer tareas, no es que el niño no quiera prestar atención, no es que el niño se quiera parar de su puesto porque sí, sino que verdaderamente en casa no se le están dando los verdaderos principios o como psicoeducación de cierta manera o ejemplos para que él verdaderamente haga ese impacto también en el colegio.
así es, Sebas, tienes razón. Bueno, entonces ya con sus respuestas pasamos a la cuarta categoría, que es el contexto. Se trata de evaluar el entorno en que vive y se desarrolla. Entonces, aquí entran lugares, personas, hábitos, rutinas, lo que hablamos ahorita, normas, situaciones, entre otros. Esto es muy importante porque puede influir en su rendimiento más allá de sus capacidades. Entonces, lo que hablábamos ahorita, ya enfocándolo al caso de Mateo, pues podemos evidenciar como una pequeña información del contexto nos complementa bastante el caso y lo que decía, nos dejan ver como la otra parte y entender bastantes cosas. Entonces, esta información del contexto es muy importante y es la que principalmente acompaña los resultados objetivos de las pruebas o los test. Entonces, pues ya pasamos como a la conclusión y es la integración. La evaluación neuropsicológica en niños que plantea la autora es básicamente la integración de estas cuatro categorías. Entonces es muy importante complementar y ahondar en cuatro tipos de información: en historia del desarrollo, en la observación, en pruebas o test y en el contexto. Y bueno, pues ya como para reflexión, les quería compartir esta frase, y es que evaluar a un niño es más allá de identificar sus dificultades, es comprender su historia. Aquí puedo también enlazarlo con el tema que dijo Sebas, y es la conexión que se genera pues con el estudiante o en este caso pues con el paciente. Es comprender su historia, su contexto y las posibilidades que tiene para desarrollarse y siempre en pro de mejorar. Y bueno, ya para terminar, les voy a dar unos tips de estudio con los que podemos practicar más en este tema y ahondar más en este tema. Primero es buscar un caso y esa información del caso dividirla en las cuatro categorías, como ustedes mejor se sientan. Si ustedes son de memoria visual o les gusta en una tabla, háganlo en una tabla. Si les gusta también en punticos, como ustedes se sientan cómodos, de organizarla. ¿En qué información van historial desarrollo? ¿Qué información van observación? ¿Qué información van pruebas? ¿Y qué información van contextos? Esto nos va a ayudar como a adquirir mayores habilidades al momento de categorizar la información. Y así podemos pasar a la segunda estrategia. Y es que ya teniendo esta información, se puede convertir el caso en pregunta. Entonces ya tienes información, qué será el niño, qué información me están dando y cuál es la que me falta para complementar. ¿Qué categoría tal vez está como un poco incompleta y pues debería ahondar más en esto? Y ya como tercera estrategia, buscar un caso completo, pueden pedir incluso a la inteligencia artificial que les dé un caso y pedirle que cambie una parte, especialmente del contexto o de la historia del aprendizaje. Puedes analizar cómo este cambio puede influir en la evaluación o en el diagnóstico. Esto cómo puede funcionar. Esto nos puede enseñar cómo un componente o cómo cambiar una pequeña información influye en la interpretación de cada caso. Lo que decía ahorita Sebas, cada niño es un mundo diferente. Entonces, como que ahí se ve la importancia de tener la información completa y la información correcta y necesaria para poder hacer una evaluación integral en neuropsicología de niños. Y ya eso sería todo. Muchas gracias. Hola, bueno, el día de hoy les voy a presentar el capítulo 7, que es la lectura y sus dificultades. Antes de empezar, me gustaría que Sebas o Ana, que sé que trabajan en jardines, o Sofía, desde su experiencia como con familiares, si me podrían contar un poquito acerca si han visto que algunos niños tienen dificultades en el aprendizaje debido, digamos, a también dificultades en la lectura. Dale, Ana. Bueno, pues sí, sí ha pasado mucho, solo que quiero dar un poco de contexto, digamos, en el jardín en el que trabajo. Pues realmente la lectoescritura se empieza a dar desde transición, pues desde antes, desde los anteriores cursos, pues también se ven bastantes dificultades, pero exclusivamente que se empiezan a ver desde ahí. No sé por qué el proceso, perdón si suena grosero, pero se enlentece mucho. Obviamente, pues justificable porque pues están aprendiendo una nueva habilidad, pero cosas que antes de introducir este tema pues eran más fáciles, ahora es algo como mucho más procesado. Lo que entiendo yo es que ahora como pues lo que antes vean simplemente como patrones que no pueden identificar, ahora sí tienen como un significado semántico para ellos, como que empiezan, o sea, es como que se les abre los ojos y empiezan a leer todo lo que está en cada cosita. Entonces, bueno, eso lo hacen como un poco más demorado y pues ya como dificultades súper directas, pues lo clásico, confundir la B con la D, confundir, bueno, tal vez ya en escritura la A con la O, bueno, confusiones de ese tipo. Ok, muchas gracias, Ana. Y Sofía o Sebas. Pues no sé, quizá como complementan lo que decía Ana, por ejemplo, de mi parte, que yo como lo que hago enseñarles a los niños es literalmente la clase como de danzas, pues realmente como que de mi parte, algunas veces como que hago el uso del tablero para explicar ciertas cosas. Entonces siento como que, por ejemplo, el simple hecho de que de pronto se les presenten dificultades como de entender cosas en un tablero, hace como que realmente no puedan como avanzar, como por ejemplo en ciertos términos que yo les estoy explicando. Este es un ejemplo. Por ejemplo, en la última clase les expliqué, por ejemplo, que era un spot, que por ejemplo spot, el simple hecho de spot ya es una palabra en inglés. Entonces como que el hecho de que todavía no comprendan, por ejemplo, una palabra en español, ahora yo pasárselas en una palabra en inglés que realmente es como se usa de pronto como en la industria como de la danza.
Entonces siento como que el hecho de como que de pronto un niño presente como dificultades como lectoescritoras, como que sí puede generar de pronto como dificultades en otros tipos de aprendizajes o en otros tipos de áreas como de conocimiento. Listo, muchas gracias, Sebas. ¿Y Sofía? Bueno, pues yo no tengo tanta experiencia con niños, pero pues de las que me he dado cuenta, y de pronto como cercanía que he tenido, es que digamos algo de la lectura relacionada a alguna dificultad, es que no digamos cuando leen y si leen mal la palabra, así mismo como la dicen, la escriben, ¿sí? Entonces como que también como que la escriben mal porque la dijeron mal, entonces lo relacionaría principalmente con eso. Ok, bueno, pues todos están en lo cierto y la lectura nos nombraba que es más común de lo que creemos. Se dice que el 90% de las dificultades del aprendizaje se debe a también problemas en la lectura. También decía que es una actividad, como decía, pues muy compleja y que requiere como de ciertos procesos y también de forma muy ordenada. En la lectura destacaba que lo mejor es como las habilidades metalingüísticas, que se basan en entender que el habla se divide en sílabas y fonemas. Ahora también para seguir, me gustaría preguntarles, que me quiera contestar, si alguna vez se han puesto a pensar qué ocurre por nuestra mente al momento de leer. De pronto ya como con conocimiento psicológico, de pronto es como he escuchado en clases, como el simple hecho como de que de pronto ya hay muchas cosas que automatizamos. O sea, como que realmente nosotros leemos y como que ya, o sea, es algo como tan que hacemos todos los días que como literalmente ya lo habituamos. O sea, como que en ese momento como que nuestra mente no está diciendo como estamos leyendo. O sea, como realmente en este momento que me estás presentando una diapositiva, yo la puedo ver sin necesidad de estar procesando que estoy leyendo. O sea, ya está tan automatizado que siento que el cerebro ya lo hace como algo de nuestro diario vivir. Sí, muy bien. Y también nos dice que somos procesadores activos, o sea, que coordinamos también tareas muy complejas y que realizamos hasta 9 operaciones cognitivas, desde reconocer letras y transformarlas en sonidos hasta realizar inferencias basadas en nuestros conocimientos del mundo. La lectura también nos hablaba sobre diferentes procesos cognitivos, que son 3 procesos. Primero está el procesamiento léxico, que es, lo dicen como un diccionario mental, y este se basa en entender una palabra. El cerebro utiliza un léxico interno que almacena su significado, también la categoría sintáctica y fonológica. También se hablan de otras vías, que la primera es la vía léxica o directa y funciona como un reconocimiento visual inmediato. Apenas, digamos, tú ves una palabra, tú la lees en segundos, o sea, no necesitas como detenerte letra por letra, sino que es algo muy rápido. Y esto se basa en que el cerebro utiliza detectores llamados logogenes, que se activan al alcanzar un umbral de evidencia visual. También está la vía fonológica o indirecta, que se usa para palabras desconocidas o inventadas. Y esta requiere 3 mecanismos, que es el análisis grafémico, que es como separar las letras, la asignación de fonemas, que es traducir la letra a sonido, y la unión de fonemas, que es para articular la palabra completa. Ahora, para esto, quiero que se pongan como unos lentes de investigadores, de detectives. Vamos a mirar, digamos, este caso. Me gustaría que de pronto Sofía leyera esta palabrita aquí. ¿Mesa? Listo. Ahora me gustaría que otra persona respondiera, digamos, cuál es esta vía o qué ruta usó Sofía. No me acuerdo el nombre exacto, pero era la de procesarlo inmediatamente, o sea, Ujú. en segundos. Que es la vía léxica. Es que lo procesamos rápido, no necesitamos detenernos, sino que ya la conocemos y la leemos súper rápido. Ahora, si Sebas podría leer esta palabra de acá. Localita. Ujú. Bueno, y a diferencia de la otra, digamos que podrías notar que cambió de que Sofía dijera mesa a que tú pronunciaras esta palabra. Pues no sé, siento que es como una palabra más larga. Realmente no la conozco y no sé su significado. Ujú. Sí, y esta es de la que les mencionaba, que es la fonológica, que es que necesitamos detenernos como para procesar, para pensarla, para mirar sus letras y todo, para decirla, y es un poco más lento como el decir las palabras. Bueno, sigamos. La lectura también nos hablaba sobre un procesamiento sintáctico, que es como la arquitectura de la frase. Se dice que son como las palabras sueltas y no transmiten el mensaje completo, y también que el cerebro debe determinar cómo se relacionan estas palabras entre sí. También está el procesamiento semántico, que es la construcción del significado y es el nivel más alto. En este, como la persona que está leyendo tiene que extraer el significado y lo integra a sus esquemas de conocimiento, para crear así un modelo mental de la situación. También la lectura nos habla sobre la madurez para la lectura, y en este hay un cambio en el paradigma sobre cuando un niño está listo o está preparado para leer.
En este se basa en un enfoque psicolingüístico, que es la madurez real, depende de las habilidades metalingüísticas. Específicamente, también la capacidad de segmentar el habla en sílabas y en fonemas. La lectura mencionaba que un niño estaba como listo para leer cuando tenía un desarrollo óptimo en el lenguaje oral, cuando comprende la relación entre el lenguaje hablado y escrito, y cuando posee una organización cognitiva y que favorece también a la memoria operativa. También la lectura nos hablaba sobre algunos métodos de enseñanza de la lectura y en este hablamos sobre dos métodos, que es el método analítico, que es parte de unidades como con un significado completo, como ya es como la frase o la palabra. Y, la gran ventaja de esto es que une la lectura con el significado desde el inicio y facilita el desarrollo para la vía léxica, o sea, la visual. Y también habla del método sintético o fonético que empieza desde lo más pequeñito, que son los fonemas, o sea, los sonidos, y van después las vocales y luego las consonantes. Al unirlos se forman sílabas, palabras y pues frases. Esto también ayuda a la vía fonológica y algunos métodos sintéticos que usan como ayudas gestuales, como el movimiento de las manos, para ayudar a formar o interiorizar todas estas letras. La lectura también nos hablaba sobre algunas dificultades que se tienen a la hora de leer, pues siento que son como las más comunes, que es la dislexia y la comprensión. Nos menciona que la dislexia es la dificultad para aprender a leer correctamente. Y este tiene tres factores, que es la fonológica, que es que no lee como pseudo palabras o palabras como inventadas, la superficial, que no reconoce palabras visuales y confunde palabras como el hola de saludar y el hola de la ola del mar. Y también está la profunda, que es que comete errores semánticos como leer mar y en realidad la palabra que dice es océano. La otra es la dificultad de comprensión y esta se basa en que los niños que decodifican bien, pero no construyen el significado global, porque su vocabulario es muy reducido. Y también ellos carecen de conocimientos previos o no saben distinguir lo importante de ciertos detalles. Para esto también les traigo unos casos que me gustaría que me ayudaran a solucionar. Y el primero es el que quiero responder. Tenemos a una estudiante que se llama Valentina. Ella lee con fluidez, es muy buena y parece profesional leyendo. Pero al terminar, cuando le preguntamos de qué trataba el texto, no se acuerda. ¿Ustedes qué creen que le pasa a Valentina? Pues yo creo que le falta como pues la comprensión lectora, que básicamente pues el caso específicamente dice como que puede leer muy bien, es fluida y realmente pues como a la manera como de gesticular como que lo hace muy bien, ¿sí? O sea, no le cuesta como la parte como oral, pero realmente como que el procesamiento no está siendo el adecuado ya que no está teniendo ninguna de la información de la lectura y pues no la comprende, entonces creo que le falta comprensión lectora. Exactamente, muy bien. Tiene la dificultad de la comprensión. Valentina decodifica, pero no construye un modelo mental del texto. Muy bien. El otro caso es Mateo. Él lee muy bien las palabras como mesa, casa y perro, pero cuando le das una palabra inventada, como lo es terpino, se bloquea. Y además, a veces lee firme donde dice forma. ¿Qué creen que le pasa a Mateo? Pues yo creo que tiene como bien desarrollado lo que decías de la vía, que era como, ay, no me acuerdo cuál era, pero creo que era la semántica, pero no tiene como, o sea, no tiene bien desarrollada, por decirlo así, la vía, que era la fonológica, que era como de las palabras, pues como difíciles o que no conocía. Y no me acuerdo el otro, pero era lo que decías, como que podía confundir o la de Marco o no la de saludo, también sería ese con lo de firme. Sí, muy bien. Es dislexia fonológica. Y es que su decodificador tiene fallos. Entonces, aunque su memoria visual funciona, el decodificador no funciona del todo bien. Y tenemos otro caso que es de Elena. Ella lee todo muy lento, así pareciera como si estuviera deletreando. No reconoce palabras como a simple vista, o sea, cuando las ve no las reconoce y no sabe si hola es de saludo o hola se refieren a la ola del mar. ¿Qué dificultad te estaría presentando aquí, Elena? Bueno, pues yo identifiqué que, digamos, si lee muy lento, está utilizando la vía pues, en la que se tiene para procesar, que es la vía fonológica, si no estoy mal, que es la que se toma como su tiempo para procesar las palabras. Y lo de hola y de saludo y hola del mar era lo que decías ahorita de la dislexia. Sí, entonces vamos a recordar que la dislexia también tiene como ciertas fases y esta es la dislexia superficial. Y es que su vía visual no tiene almacenadas como estas palabras y que también depende de los sonidos. Tenemos un último caso para el que quiera responder y es de Juan. Y es que lee océano cuando en el texto dice mar y tiene errores semánticos muy graves. ¿Qué dificultad presentaría aquí Juan? No sé si estoy mal, pero creo que en este caso también se presentaría como dislexia. Sí, muy bien, es dislexia y específicamente es profunda. Entonces, que es como la más grave, que tiene como errores semánticos, como se dice en el caso, muy graves. Y es que ambas vías están dañadas y estos sistemas se cruzan. Muy bien, y gracias por su participación.
Por último, el libro también nos hablaba sobre unas intervenciones pedagógicas. Primero se habla como de una intervención en el reconocimiento de las palabras y también nos habla de unas vías. Está la vía léxica, que trabaja mediante la exposición repetida de las palabras para crear un vocabulario visual. La estrategia de esta vía es presentar palabras junto como a dibujos o crear diccionarios básicos para que esto también ayude más al vocabulario del niño. También se habla sobre una técnica del vacío, que consiste en leer el texto varias veces, eliminando progresivamente las palabras más frecuentes para que el niño las identifique ya de memoria. Está también la vía fonológica, que es donde suelen tener más problemas los niños, y se centra en actividades metalingüísticas como son los juegos, las rimas, contar los fonemas, añadir o invertir sonidos en las palabras. También está el método multisensorial, que es como que el niño ve la letra, escucha su sonido y sigue su forma con movimientos. También nos hablaba sobre una intervención en la comprensión lectora. Esta está ligada a una enseñanza recíproca y es una de las técnicas que según el libro es más efectivas, ya que se busca que el maestro y el alumno estén como en un juego en donde intercambian roles, aplicando estas estrategias, que son resumir, que es identificar el contenido, autopreguntarse, que es cuestionar el punto central del texto, clarificar, que es despejar dudas sobre las cosas difíciles, y predecir, que es anticipar qué ocurriría después de esto. También se habla sobre un conocimiento previo y la estructura. Y es que antes de leer, se debe activar lo que el niño sabe el tema, o sea, como, digamos, preguntarle si conoce este tema o no conoce este tema. Y también es vital enseñarle a distinguir, digamos, como los textos narrativos, como mencionaba el libro, como preguntarle, digamos, los personajes, los problemas, la solución, o expositivos, que es la explicación de los hechos. Ahora, para terminar, me gustaría que alguno, el que quiera, me dé como una solución de emergencia para estos niños y cómo los podríamos ayudar, según pues lo que vimos de estas intervenciones psicopedagógicas. Siento que también como que de pronto, pues viendo como los casos, como que nos damos cuenta que todos los casos se presentan como de manera diferente y como pronto también le digo sobre ahorita, todos los niños son un mundo diferente. Entonces como que de pronto también como generar estrategias de intervención muy generales pueda que de pronto no nos funcione, sino verdaderamente como mirar qué estrategias individuales puedo generar en cada niño para poder solucionar como el problema específico que se está generando. Porque pues pueda que en uno se presente como falta de comprensión lectora, en otro se le presente literalmente dificultad como para expresar como oralmente, puede que otro tenga, por ejemplo, como lo que es la dislexia, entonces como que más allá de eso es como buscar estrategias de pronto para cada niño, como su dificultad y pues entenderlo también realmente como un mundo individual. No, pues, o sea, como que ya las que dijeron, ahorita las que tú nos comentaste y pues lo que dijo Sebas, la verdad me parece muy bien, pues yo estaba pensando cómo vincularlas a los casos que dijiste, pues me acuerdo que, digamos, el primero era de comprensión lectora, entonces está lo que tú decías de reciprocidad, entonces pues se puede aplicar también, digamos, para las dislexias. Siento que sí tendría que haber un ajuste, lo que decía Sebas, de acuerdo a cada niño y de acuerdo al tipo de dislexia, pero me parece importante lo de repetición de las palabras, entonces como que mediante la repetición y la retroalimentación, digamos, de nosotros como psicólogos o bueno, el docente, pues va ya a consolidar pues el aprendizaje correcto de las palabras. Sí, muy bien, Sofía. De hecho, el punto esencial que marcaba aquí la lectura, ya como para finalizar, es que es muy importante el uso de la enseñanza recíproca, ya que ayuda como también como hace vínculo de entender que el niño también es diferente, tiene sus problemas y que el maestro también es capaz de entenderlo y ayudarlo. Muchas gracias por participar. Espero que estén muy bien, espero les haya gustado este tema. Hola a todos, mi nombre es Ana María y hoy voy a continuar con el capítulo 3 del libro que les estoy exponiendo, que es Executive Function Skills in the Classroom. Este capítulo se llama Moving Support into the Mainstream. Antes, como de empezar, quiero que piensen en una situación y quiero que se pregunten qué hacen los profesores normalmente cuando un estudiante no avanza en una tarea o no puede hacer, pues el que quiera participar. Pues no sé, yo siento que quizás como, pues como castigar, muchas veces tienden a castigar, como entonces no andas en la tarea, entonces como castigar o como comparar, como mira, tus compañeros sí pudieron y tú no puedes. ¿Alguien más o comparten la misma opinión? Sí, Hagan estoy eso. de acuerdo con Ah, Sebas. sí, eso pasa mucho, que es como un lado muy negativo, pero generalmente lo que en este capítulo se centra es algo que ocurre mucho y es que cuando, no sé si les ha pasado que cuando uno pregunta, repiten la instrucción en vez como de resolver la duda o explican otra vez o leen el enunciado como en vez de como
en serio responder la pregunta. Entonces, pues bueno, ahí surge una pregunta pues muy importante y es que si esto realmente pues está ayudando a aprender a las personas o solamente como a repetir o de una vez terminar como la tarea. Entonces, este capítulo propone cambiar esa lógica. Entonces, en lugar de resolver el problema em, como, o sea, como adueñarse del problema, pues plantea que debemos ayudar al estudiante a entender qué le está impidiendo avanzar. Entonces, ahí está el problema principal a la hora de realizar esto. Y es que usualmente se limita como el buen desarrollo de las funciones ejecutivas que hemos venido hablando a las aulas de educación especial. Y los autores dicen que esto no debe ser así, sino que se debe generalizar a cualquier tipo de aula porque pues la investigación muestra que estas dificultades como, no sé, mala organización, em, mala gestión del tiempo, bueno, todas las debilidades que hemos encontrado en las funciones ejecutivas en las conversaciones pasadas no son casos aislados o muy especiales, sino que son dificultades que aparecen en la mayoría de los estudiantes, por no decir todos. Entonces, por eso el apoyo no debería quedarse solo en educación como especial, sino integrarse en el aula regular. Bueno, para lograr esto, el capítulo propone una herramienta clave, que es el protocolo de barreras y estrategias, que en el libro lo llaman BSP. Entonces, este protocolo guía a los estudiantes a reflexionar sobre tres cosas que deben lograr, que esta es la meta, que les está impidiendo avanzar a esa meta, que eso lo vamos a llamar barrera, y qué pueden hacer para superarlo, que esa es la estrategia. Cuando integramos estos tres elementos ocurre un cambio de paradigma. Entonces, se enseña a los estudiantes a pensar antes de actuar y a no quedarse como con esa barrera encontrada. Entonces, dejamos como de pensar como que se nos está impidiendo realizar esta tarea como no entiendo este tema, realmente se me dificulta o no entendí el enunciado del profe, sino que pasamos a, ok, ¿qué estrategia puedo usar para entender este tema? Para tener más claro el enunciado del profe. Entonces, obviamente ahí ocurre un cambio de paradigma donde se empieza a tener mucha más autonomía, desarrollar una agenda propia y pues dejar un poco atrás la dependencia que pues en muchos casos resulta pues en un no aprendizaje y en comparación con demás compañeros. Bueno, entonces acá quiero hacerles una pregunta y pues, ¿qué pasaría si el estudiante siempre le dice como al estudiante qué hacer, en qué lugar hacerlo, em, cómo hacerlo? O sea, le dice todo en lugar de que él identifique su propia barrera. Pues mira, yo siento que se relaciona mucho con lo que tú decías de la autonomía. En realidad, como que lo limita, o sea, como que no lo ayuda, como que el estudiante se dé cuenta de esos problemas, sino es como ahí, como encasillado en eso y solo diciéndole como, no, es esto, es esto, es esto, sino como dejándolo como ver otras cosas. O sea, como no deja que él sea como independiente o que él identifique también su problema. Exacto, gracias a el estudiante no va a desarrollar autonomía y esto que va a generar que tampoco desarrolle herramientas y conductas habilitadoras para futuras situaciones similares y más futuras situaciones, futuros desafíos. Porque el texto nos indica que el BSP permite que el aprendizaje ocurra en un espacio donde necesariamente tiene que haber desafíos, tiene que haber retos, pero también tiene que haber apoyo. No, o sea, es como encontrar un equilibrio en el que no le puedo hacer todo, pero pues tampoco lo puedo dejar como a la deriva sin hacer nada. Entonces, bueno, acá vemos unos ejemplos. Bueno, un ejemplo que es no puedo hacer el trabajo. Entonces, acordémonos como de los tres pasos, que es meta, barrera, estrategia. Entonces, con el modelo del BSP, el profesor no le dice exactamente qué hacer, sino que va a preguntar, entonces, primero, la meta, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué te piden exactamente? No puedes hacer el trabajo, ¿qué es lo que te están pidiendo? Listo, es esto. Ok, barrera, ¿qué te está costando? ¿Qué se te está dificultando? Listo, que no entiendes, que no sabes por dónde empezar. La estrategia, ¿qué podrías intentar para entonces entender un poquito más? Entonces lo dividimos en distintas estrategias, que visual, que bueno, la estrategia en la que tú entiendas más. Entonces, bueno, con estos pasos, pues el estudiante deja de ser un ente pasivo a un ente activo que realmente está contribuyendo a su aprendizaje y que pronto va a generar pues herramientas para generalizar ese mismo aprendizaje. Ana, yo quería aportar algo ahí, es como no sé, quiere también como lo que comentábamos de pronto en capítulos anteriores como frente a mi lectura, y es como el hecho de también como connotar como la motivación y como realmente a veces también como que el docente no se comporte como un policía y que tenga que estar siempre literalmente al lado del niño,
como para que el niño verdaderamente haga la tarea, pero pues también es importante como resaltar lo que tú dices, como el hecho de que pues igual el hecho de que no significa que no tenga que estar como policía, tampoco significa que pues se lo siente como que sea a un lado y tampoco como que esté ahí para apoyar y pues explicarle como pues en estos tres pasos cómo puede llegar a lograr como pues verdaderamente como el logro de la actividad. Sí, exactamente así es. Gracias, Sebas. Entonces, ya conociendo los pasos como uno por uno, pues podemos analizar estos ejemplos que son muy comunes en el aula. Entonces, pensamos en algo que pasa mucho. Un estudiante tiene que realizar una actividad, pero pues no sabe por dónde empezar. Entonces, mientras sus compañeros pues ya van avanzando, él sigue completamente bloqueado. No sé si a alguno acá le ha pasado. En un enfoque pues muy tradicional, lo que suele ocurrir es que el profesor le dice exactamente qué hacer, o le lee el enunciado, o incluso pues hace la como le resuelve todo verbalmente y solamente pues él tiene que copiar lo que le está diciendo. Sin embargo, pues ya sabemos que esto no desarrolla autonomía, ni favorece el aprendizaje a largo plazo, ni nada de esto. Entonces, en este caso, la barrera no es falta de capacidad, falta de inteligencia, sino no saber por dónde iniciar. Entonces, allá le ponemos un nombre, ponerle un nombre a este problema, ya creando la barrera, pues podemos pasar a la estrategia. ¿Qué sería la estrategia adecuada acá? Desglosar la tarea en pasos pequeños, acciones más simples, más concretas, donde el estudiante pues pueda comenzar a ejecutar. Otro ejemplo es un estudiante que dice, me distraigo fácilmente. Entonces, la barrera está en mantener la atención. Una estrategia muy útil para eso puede ser mantener el uso de un temporizador, como digamos la técnica Pomodoro, pues para organizar el tiempo de estudio en distintos bloques. Otro problema es olvido los trabajos pendientes. Entonces, la barrera acá está en organización. Entonces, una estrategia será utilizar una agenda o listas tipo checklist para hacer seguimiento. Y algo muy común que pasa es no entiendo la rúbrica. Entonces, aquí la barrera no es desinterés, sino es falta de claridad en la tarea. Entonces, acá la estrategia como más adecuada es pedir un ejemplo o pues una explicación más concreta al profesor. Y esto va de la mano con lo que decía antes, que también el apoyo tiene que ser, las estrategias tienen que venir en mano de, pues, del apoyo. Entonces, como encontrar en el profesor, pues la confianza de decir, no entiendo esto, necesito como esta cierta estrategia y pues crear en el aula pues una relación amena entre estudiante y profesor, pero pues manteniendo este mismo equilibrio del que pues nos hablaba Sebas. Pues de esta manera pues es mucho mejor. En vez de decirlo, pues guiarlo a reconocer lo que le está pasando y pues cómo puede enfrentarlo y justamente pues es ahí donde ocurre un aprendizaje real. Bueno, el uso del BSP tiene varios efectos en el aula. Entonces, lo primero es que normalizan las dificultades, ya que pues vemos que es normal que todos tengan barreras, que todos tengan dificultades y un problema que se encuentra mucho, digamos, en la psicología educativa es la comparación. Entonces, esto empieza a afectar como ya la salud mental como de los estudiantes y muchas veces recurren porque se sienten mal, porque están muy frustrados frente al tema, no entienden algo y ven que sus compañeros sí. Otro efecto muy importante es que reduce la vergüenza y estigma, que pues como ya les dije es algo que se puede encontrar mucho en los contextos del aula y llegan a limitar bastante. Otro beneficio es que aumenta la participación, mejora la motivación, que nos hablaba Sebas de eso, y fortalece autonomía y agenda, que eso nos decía Ada, además de promover el aprendizaje autorregulado. Listo. Otro beneficio muy importante es que enseña a los estudiantes a manejar el estrés en lugar de evitarlo. Yo sé que esto suena raro porque pues el estrés en sí pues es algo que fisiológicamente puede llegar a ser negativo, pero porque es importante. El capítulo nos plantea que el estrés no debe eliminarse completamente, ya que cierta activación causada por el estrés favorece al aprendizaje, pero obviamente sí se debe aprender a gestionarlo. ¿Esto de qué manera? Que el estudiante logre reconocerlo, manejarlo y responderlo de una manera mucho más adaptativa, con una respuesta adaptativa. Entonces, es importante, pues, que uno como profesional ya conozca cómo, pues, debe hacer esta división de estos tres ejercicios. Y bueno, y siguiendo esta idea de que no se debe de tratar de eliminar el estrés o la dificultad, sino de irlos gestionando, es ahí donde el BSP permite trabajar en una zona de desarrollo, donde el desafío pues impulsa el aprendizaje. Tener retos impulsa más al aprendizaje y a la motivación. Entonces, no se debe evitar la dificultad, porque pues en contextos reales donde el aprendizaje se debe generalizar, sí hay dificultades, pero entonces el aprendizaje debe ocurrir con distintos retos, con distintos desafíos, para cuando se generalice, pues no sea como, o sea, chocarse con la realidad, sino que es algo que ya se ha venido manejando. Bueno, y frente como a estrategias de estudio, como para que si ustedes quisieran pues aplicar esto o estudiarle mejor, pues bueno, pueden observar como sus propias dificultades al estudiar. Entonces les recomiendo frente pues a las funciones ejecutivas que hemos venido hablando, cuáles tienen en fortalezas y cuáles tienen en debilidades y observar pues cuáles es importante como priorizar, cuál de primeras tener estrategias al respecto. También identificar como qué les impide avanzar cuando ya tienen como todas las herramientas para hacerlo. Practicar digamos,
yo sé que pues muchos no tienen como el contexto, pero pues es importante también como generalizar lo que les digo, el aprendizaje a los contextos que pueden ser aplicados, entonces practicar pues en el aula y analizar casos reales, ya puede ser tipo en internet, buscar cómo puede ser hasta en inteligencia artificial, pero cómo puedes analizar qué dificultades encontrar como en el aula y dividirlo en esos tres pasos. Entonces esto permite llevar pues la teoría a la práctica. Eso sería todo, chicos, muchas gracias. Y pues para cerrar les dejo acá una frase que es que el aprendizaje no ocurre cuando eliminamos las dificultades, sino cuando enseñamos a los estudiantes a entenderlas, enfrentarlas y aprender de ellas. Entonces, para finalizar, les quiero hacer una actividad, entonces ya les comparto pantalla. Bueno, entonces esta es la actividad que quiero que hagamos, básicamente es como un escape room, pero le puse como resuelve las barreras. Entonces, empecemos. Bueno, pues vamos a ir por lecciones. La primera es para Sebas. Entonces, un estudiante no sabe cómo empezar. Sí tiene claro lo que debe hacer, pero no logra iniciar. Entonces, ¿qué decides tú, Sebastián? Explicarle paso a paso lo que debe hacer, preguntarle qué le está impidiendo comenzar o decirle que se apoye. Pues yo creo que sería como preguntarle qué le está impidiendo comenzar. Ok, súper bien. La siguiente situación sería, un estudiante se equivoca con un ejercicio y decide no continuar. ¿Cuál es la barrera más probable? ¿Baja tolerancia a la frustración, falta de inteligencia o desinterés? Baja tolerancia a la frustración. Ok, súper. Y la última para Sebas es, un estudiante olvida constantemente entregar sus tareas. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Llamarle la atención, hacer la tarea con él o usar una lista de seguimiento. Comentando lo que tú decías, yo creo que sería como hacer una lista de seguimiento, como lo decías, como el checklist. Ok, perfecto. Listo, Sebastián, pasaste el curso. Siguiente, Sofía. Básicamente vas a hacer verdadero o falso. Entonces, el BSP busca que el docente identifique las barreras y le diga al estudiante qué estrategia usar, verdadero o falso. ¿Verdadero? Pues, bueno, es que tengo una duda, porque, o sea, como que el docente sí le puede como guiar en qué estrategia, pero pues la pueden como mirar entre los dos, ¿sabes? Entonces, pues, no. Entonces, ¿cuál es tu decisión? Pues diría que, bueno, la primera parte es verdadera, pero diría que es falso, porque en la segunda, pues como que el docente no le va a decir exactamente qué estrategia debe usar. Ay, no, no tiene así muy bien. Sí, súper bien, era eso. La trampita estaba en le diga al estudiante. Entonces, súper bien. Ok, Segundo, eliminar completamente la dificultad en una tarea favorece el aprendizaje, verdadero o falso. sí, sí, diría Ok, verdadero. no. ¿Por qué? Porque, pues, acordémonos como que lo que nos decía es que tener como retos o desafíos a la hora del aprendizaje, pues va a ser mucho mejor, ya que a la hora de generalizar a contextos reales y contextos donde pues se tenga que aplicar, pues sí va a haber retos. Entonces, pues según como estos autores, es interesante como desde ya como tener retos, desarrollar una, valga la redundancia, zona de desarrollo próximo y pues aplicarlo ya a contextos, perdón, pues reales, Ok, pero igual no importa. Y última, el BSP puede aplicarse dentro del aula regular sin necesidad de programas complejos. verdadero. Súper bien. Listo, perfecto, Sofía. Aprobaste. Y por último, me vas a ayudar a completar frases. Entonces, el BSP ayuda a identificar la que impide avanzar y la para superarla. El BCP ayuda a identificar la barrera. El ocurre cuando el estudiante enfrenta con el apoyo adecuado. El aprendizaje ocurre cuando el estudiante enfrenta desafíos con el apoyo adecuado. Súper bien. Por último, en lugar de los problemas del estudiante, el docente debe el pensamiento del estudiante. Sería, en lugar de resolver los problemas del estudiante, el docente debe guiar el pensamiento del estudiante. ¿Aprobada? Nada. Todos aprobaron. Entonces, felicitaciones, chicos, y gracias por la atención, gracias por participar y espero les haya gustado el tema.